Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Quiero, antes de iniciar esta enseñanza, mis hermanos, quiero darle las gracias y expresarles todo, todo el gozo que siento, hermanos, de su fidelidad que han tenido hacia nosotros y hacia la iglesia en estos últimos domingos. Les agradezco su atención y también les agradezco que nos permitan entrar en sus hogares a través de esta tecnología, nuevamente dando gracias a Dios por ello, que podemos enseñar la palabra de Dios a través de conectarnos en nuestros teléfonos móviles o en las computadoras, donde podemos recibir la palabra de Dios. Les doy las gracias, mis hermanos, y quiero decirles que en estos días que hemos estado viviendo aún en la cuarentena, pues sé que ha sido difícil. Para mí no es nada fácil yo poderles expresar mis sentimientos desde este lugar, a través de esta cámara. Tal vez se sienta un poco frío, un poco distante, pero como dijo el apóstol Pablo, presencialmente no estoy con ustedes, pero en espíritu sí. Y eso me llena de gozo, mis hermanos, porque abren la puerta de su hogar para que entremos a través de esta enseñanza. Y pues hoy que estamos viviendo estas situaciones, mucha gente está confinada en su casa y es difícil porque aún todavía falta un tiempo más. Nuestros gobiernos han dado aún más tiempo para que estemos en casa guardándonos y se ha extendido el tiempo. Así que hoy estamos hablando del tiempo y en estos días quiero compartirles algo que el apóstol Pablo nos ha dejado escrito en su epístola a los Efesios, hablando de el tiempo. Ahorita que estamos en casa, según las circunstancias en que nos encontremos, algunos sí tienen la oportunidad de salir a trabajar, algunos no, algunos les redujeron las horas de trabajo, pero aún así, pues el tiempo se ha convertido en un factor que ahorita nos trae locos. En los versículos que hoy vamos a enfocarnos y que vamos a estudiar, el apóstol Pablo habla como con la urgencia de alguien que está viviendo días peligrosos, así como los estamos viviendo hoy en día, días de angustia. Y esta carta que Pablo escribió fue escrita cuando estaba preso en Roma. Él estaba viviendo días angustiosos, encerrado en la cárcel romana, así como nosotros estamos en estos días. Pareciese que cada vez que abrimos la Biblia, pues encontramos algo y el Señor nos habla de cosas que sucedieron antes y que se amoldan a nuestros tiempos de una manera increíble. Y también comprobamos que no hay nada nuevo debajo del sol. Y vamos a la Biblia, vamos a los pasajes para ver qué es lo que qué es lo que el Señor a través de Pablo nos va a mostrar. Quiero que me acompañen, mis hermanos, en sus casas, en sus Biblias, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 al 17. Solamente estos versículos, mis hermanos, vamos a estudiarlos. Efesios 5, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Esto, hermanos, es palabra de Dios y son los versículos que vamos a estudiar hoy en día, pasajes que pareciera que están escritos en la actualidad, conforme al contexto en que Pablo lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Y ya, aunque el contexto de las historias son diferentes y en diferentes circunstancias, si estudiamos bien los versículos, podemos encontrar soluciones reales y efectivas a nuestro actual estado de angustia, a nuestro estado actual de confinamiento en nuestro hogar por esta contingencia. ¿Qué nos tiene que decir la Biblia para que nosotros encontremos soluciones o aplicaciones reales en cuanto a aprovechar bien el tiempo? Ahorita
que nosotros en casa tenemos menos horas de trabajo, o algunos, como dije, no están trabajando, que tuvieron la oportunidad de que en sus empresas les dieron el tiempo pagado. Bueno, creo que hay tiempo de sobra, y el tiempo depende de las circunstancias en que nos encontremos. Se nos puede ir muy rápido o se nos puede ir demasiado lento, y esto puede convertirse en algo tedioso, en algo asfixiante, en algo que puede recaer uno en una ansiedad. Y la Biblia, pues a pesar de las circunstancias, Pablo nos recomienda que aprovechemos bien el tiempo que tengamos, sea que estemos totalmente libres del trabajo por esta cuarentena, o que tengamos menos horas de trabajo en nuestros empleos, o los que sí tienen que ir a trabajar de tiempo completo. Aún así, Pablo nos dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Alguna vez, mi hermano, mi hermana que me escuchas, te has arrepentido de perder el tiempo? ¿Has pensado alguna vez que ese tiempo tan valioso que el Señor nos ha regalado no lo estamos aprovechando al máximo? ¿Y cómo es que Pablo, precisamente en estos tiempos angustiosos, nos dice: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, como ahorita? O sea que el Señor es sorprendente en todo lo que nos muestra. Y hablando de la situación en que vivía Pablo preso en Roma, pues no se la estaba pasando nada bien, así como tú, como yo, pues podemos compartir las situaciones de angustia, aunque Pablo, claro, ¿verdad?, estaba en otros contextos, en otras circunstancias, pero aún así, Pablo, en esas circunstancias, en ese estado de angustia que estaba viviendo, en ese estado de encarcelamiento, de confinamiento, ¿cómo es que Pablo puede encontrar palabras tan precisas para animar a otros que se encuentran en la misma circunstancia que él, a distancia? ¿Y cómo es que Pablo encontró fuerzas para que pudiera seguir de pie? Y no solo de pie, sino seguir anunciando la palabra y aprovechando bien su tiempo. Dentro de la cárcel se puede aprovechar bien el tiempo. Pablo lo hizo, hermanos. Y es precisamente lo que él nos está mostrando, nos está animando y nos está enseñando, que nosotros debemos de aprovechar bien el tiempo. Y da la razón, porque los días son malos. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo es que Pablo encontró? ¿Cómo es que Pablo logró reunir fuerzas y todo lo necesario para animar a otros? Y es lo que nosotros estamos tratando de hacer desde estos lugares, mis hermanos, que nosotros tratamos de reunir todas las fuerzas posibles para nosotros llevar la palabra de Dios hasta sus hogares, y no les decaiga el ánimo o entren en un enfriamiento espiritual. Y espero que la palabra de Dios les sea de bendición y sigan animándose, sigan gozándose, sigan reuniéndose como lo hacen cada domingo puntualmente. Arréglense, mis hermanos, esto da una dimensión de que nos estamos arreglando para ir al templo, y al final de cuentas, exactamente, mis hermanos, es lo mismo, solamente que estamos en casa. Vamos y nos arreglamos para ir al templo cuando podíamos hacerlo, pero ahora que no podemos, hermanos, el Señor no está en cuarentena, el Señor sigue presente. Y eso, con ese pensamiento, con esa fe, con esa convicción, nos debemos de reunir la mañana del domingo a las 11 de la mañana para ver la predicación. Y nosotros, hermanos, estamos aquí para llevarles la palabra de Dios, porque servimos al Señor. Ahora, ¿cómo Pablo es que le hizo? ¿Cómo logró encontrar estas fuerzas, como les decía? Bueno, en Filipenses 4, versículo 11, nos da una de las respuestas de cómo Pablo le hizo para poder aprovechar el tiempo en esos días tan malos. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Así que este pasaje, hermano, ahorita te invito a que te lo apropies de una manera muy personal a las circunstancias en que te está tocando vivir esta cuarentena. Fíjense, hermanos, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez.
pues he aprendido. O sea, lo que quiere decir, hermanos, es que hay que aprender a tener contentamiento. Y Pablo, hermanos, pues aprendió a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. ¿Qué fue lo que le funcionó a Pablo para aprovechar bien el tiempo? Cualquiera que fuera su situación, sea libre o sea en la cárcel, con escasez o con abundancia, con hambre o totalmente hastiado de comida. Bueno, mis hermanos, Pablo encontró cómo tener contentamiento en tiempos difíciles. Y es como nosotros debemos de aprender y tener ese pensamiento, ir a la palabra de Dios, cómo tener contentamiento en tiempos difíciles. Pablo lo aprendió así, cualquiera que fuera su situación. Él estaba en la cárcel, estaba libre y aún estaba contento. Tuviera abundancia o tuviera escasez, él estaba contento. Estuviera hambre o estuviera saciado, tenía contentamiento. En toda circunstancia, Pablo encontraba un contentamiento. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, mis hermanos, pues Pablo, con el pasaje que vimos en Efesios 5, Pablo buscó, aprendió cómo tener contentamiento a través de aprovechar bien el tiempo. Precisamente, hermanos, eso es lo que yo quiero que hoy entiendas. Ahora que estás en casa, que los niños no tienen clases, que a lo mejor si los dos, la pareja trabajaba y a lo mejor uno tuvo que dejar de trabajar y el otro sí, o los dos están trabajando, o ninguno. Bueno, creo que en esta cuarentena lo que nos sobra es algo de tiempo, ¿no creen así? Entonces, ese tiempo, ¿cómo lo estás aprovechando? ¿Lo estás desperdiciando en ociosidades? ¿O lo estás aprovechando de alguna manera positiva o buena para toda la familia? Eso, hermanos, es el punto a donde quiero llevarlos el día de hoy. Y para empezar, quiero que vayan con este pensamiento de lo del tiempo. ¿Lo estoy aprovechando o lo estoy desperdiciando? El tiempo que tenemos, aún estando en casa, es muy valioso, hermano. Hay que tenerlo bien en cuenta. Y quiero empezar diciéndoles que vivimos en un mundo donde hoy se rinde culto a la velocidad. Y tú no me dejarás mentir. Hablamos de comidas rápidas, hablamos de autos rápidos, hablamos de préstamos express o préstamos rápidos, buscamos tener redes sociales mucho más rápidas, con más megas, etcétera, etcétera. Tú sabrás más de eso que yo. Buscamos adquirir aparatos como esto que tengo aquí enfrente, mucho más rápidos, porque la necesidad lo amerita. ¿Y por qué buscamos todo eso rápido, hermanos? Porque lo que queremos realmente son soluciones rápidas. Y vivimos muy deprisa, vivimos tan deprisa que terminamos por decir al final del día que no me alcanzó el tiempo. Y quisiéramos, ¿verdad, hermanos? Como estamos acostumbrados a que todo sea rápido, bueno, pues que esta contingencia, que esta cuarentena también pase rápido, ¿verdad? Pero entonces, en ese tiempo que viviste o que estás viviendo en la cuarentena, ¿cómo aprovechaste el tiempo? ¿Lo aprovechaste o lo desperdiciaste? Y ese tiempo ya no va a regresar, ya no va a volver. Así que vivimos tan a prisa, corremos tan deprisa, que no tenemos tiempo para aprovechar bien el tiempo. Y suena irónico, hermanos, pero es la realidad de nuestra vida. Vivimos tan a prisa que no tenemos tiempo para aprovechar bien el tiempo. Así que es complicado, pero es la realidad. Tenemos que entender que hay un tiempo, como nos dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 6. Vea Eclesiastés capítulo 3, versículo 6, dice la palabra de Dios. Leo desde el 1 y después me brinco al 6 para que tú tengas el contexto. Dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a decir ahí un montón de cosas: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Brínquense hasta el 6, que es donde me interesa. Dice: tiempo de buscar, tiempo de perder,
tiempo de guardar y tiempo de desechar. En estos momentos que estamos guardados, estamos en casa guardados, literalmente. La Biblia nos dice que todo lo que se requiere en esta vida tiene su tiempo debajo del sol. Y ahorita es tiempo de guardar, mis hermanos. Es tiempo de guardarnos un momento. Pero eso no quiere decir que porque estamos encerrados en casa tengamos que desperdiciar el tiempo, tener una vida ociosa. Y, como dice la Biblia, una vida ociosa y sin fruto. Y eso sí es lamentable, porque si no tenemos fruto, estamos perdiendo el tiempo, estamos desaprovechando el tiempo. Y si estamos guardados, ¿cómo entonces voy a poder guardar el tiempo de una manera eficaz? ¿Cómo puedo sacarle provecho al tiempo en casa si no puedo salir, si no puedo hacer nada, si prácticamente solamente tengo el tiempo para ir por los víveres y de regreso a casa? Así que, ¿cómo estando en casa, cómo puedo aprovechar el tiempo? Bueno, mis hermanos, para saber cómo pueden aprovechar el tiempo, primero, debes de conocer bien el contexto en que Pablo, inspirado por el Espíritu, escribió estas líneas en la epístola a la carta de los Efesios, a los Efesios. Y también es importante que conozcamos, a la luz de la Biblia, saber, conocer, discernir la definición de lo que es el tiempo bíblico, de lo que es el tiempo. Porque tú y yo podemos tener definiciones de el tiempo y no nos vamos a poner de acuerdo, porque vamos a buscar significados, vamos a buscar definiciones, vamos a buscar etimologías y un montón de cosas, y cada uno puede tener su definición del tiempo. Pero, hermanos, el dueño del tiempo es Dios. Así que el libro, que es la Biblia, es el que tiene la más grande autoridad para encontrar la definición del tiempo. Pero antes de eso, quiero que con el mismo pensamiento de el tiempo, y enfócate en el tiempo, conozcas que el tiempo tiene 3 dimensiones. Y es muy sencillo: el pasado, el presente y el futuro. El ayer, el hoy y el mañana. Pero el pasado, para poder nosotros entender hacia dónde vamos, es que entiendas que el pasado fue el ayer, lo que ya no va a regresar. Si el tiempo pasado aprovechaste bien el tiempo, hoy en tu presente lo vas a disfrutar, vas a tener un fruto. Pero si no, no todo está perdido. El pasado, que fue el ayer, son las experiencias que nos dejó, buenas o malas. Cada quien sabrá cómo tiene su pasado y poder aprovechar qué cosas debemos de corregir para no volver a fracasar, o mejor dicho, para no volver a desperdiciar el tiempo. El otro dimensión es el presente, que es el hoy, es la vivencia actual. ¿Qué estás haciendo ahorita, hermano? Espero que estés aquí viendo la predicación y no estés en tu celular al mismo tiempo viéndome a mí y viendo el Face, ¿verdad? Eso sí es lamentable. Así que hoy es la vivencia actual. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás aprovechando el tiempo? Y el que sigue, pues, es el presente, es el mañana. ¿Qué planes tienes? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy para mañana tener planes efectivos? ¿Cómo estás mirando hacia el futuro? Y entender que el tiempo está sujeto a la brevedad. Por eso te digo, el tiempo para algunos puede correr de una manera en cuarentena y para otros de otra manera, según las circunstancias en que están viviendo este tiempo de cuarentena. Y el tiempo está sujeto a la brevedad, y así nos lo dice la Biblia. Por eso les digo, la autoridad para hablar del tiempo solamente la tiene la Biblia. El que plasmó estas palabras nos dice en el Salmo 39 lo que podemos entender del tiempo. ¿Crees que tienes mucho tiempo, hermano? ¿Crees que tienes mucho tiempo libre? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Salmo 39, versículo 5. Dice la palabra de Dios: He aquí, diste a mis días término
corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Así que el tiempo está muy sujeto a la brevedad. Cuando vamos a la Biblia y vemos lo que Pablo nos está diciendo en la carta a los Efesios, donde él está mostrando lo que nos recomienda hacer en días angustiosos, es que dice la palabra de Dios: mirad bien con diligencia. Y si estamos entendiendo, la palabra diligencia es hacer algo rápido, algo con prontitud. Mirad bien, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y aquí el autor está hablando del tiempo corto de los días que tiene un ser humano. Eso es a lo que se refiere, hermanos. Pareciera ser que podemos encontrar también la aplicación para el tiempo presente, pero en el contexto está hablando de la vida misma, de toda la vida fugaz que pueda tener una persona, donde desde niño, adolescente, adulto, hasta la vejez, pudiera ser un adulto mayor. Ahorita te podría decir, cuando habla del pasado, te puede mostrar todo lo que él vivió y te puede mostrar si aprovechó o desperdició su tiempo de vida. Y ahorita, pues muchos de la tercera edad pudieran decir: si yo hubiera hecho, si yo hubiera aprendido, si yo hubiera esto, y el hubiera, y sabemos que el hubiera, pues no siempre es tan positivo, ¿verdad? Pero nos está mostrando la Biblia que el tiempo está sujeto a la brevedad según los días del hombre. El tiempo es alterado de modo por nuestra manera de percibir el correr del tiempo. Por ejemplo, el tiempo corre de dos maneras. El tiempo corre de manera lenta o corre de manera veloz, pero no corre porque para unos corra así o para otros corra asá, sino que según las circunstancias que estemos viviendo, el tiempo se hace lento o se hace rápido. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros tengamos la capacidad o el poder de acelerar o disminuir el tiempo a nuestro favor, sino que todo tiene que ver con las circunstancias en que estamos viviendo y cómo lo estamos aprovechando. Por ejemplo, para unos ejemplos, ¿cuándo el tiempo se hace lento? El tiempo se hace lento cuando una persona está en la cárcel y está esperando sentencia o está cumpliendo una condena. Se hace muy lento el tiempo, pero para los que están afuera, pues corre a la misma velocidad que todos los días. Y también el tiempo se hace lento en un hospital. Lamentablemente hay algunas personas que ahorita por esta contingencia, por los contagios del COVID-19, están en un hospital y el tiempo se les está pasando muy, muy lento. Y la otra manera en que corre el tiempo es veloz o rápido. ¿Y cuándo corre el tiempo rápido o veloz? Si estamos en un viaje, por ejemplo, si estamos de vacaciones y estamos disfrutando nuestras vacaciones, parece ser que los días corren aún más rápido, ¿no es así? Es complicado, pero es la verdad. Pero eso no se debe a que si estás de vacaciones, los días se aceleran, sino es la percepción que tenemos nosotros del tiempo según las circunstancias en que estamos viviendo o siendo afectados por ese periodo de circunstancias. Y hoy en la cuarentena actual, tú puedes estar percibiendo el tiempo de una manera y otra persona puede estar percibiendo el tiempo de otra manera. Pero eso no quiere decir que el tiempo para algunos sea más rápido porque él quiere o porque no quiere el otro, sino es por las circunstancias. Y sea como sea, tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo puede ser lento o veloz en las acciones que hagas según las circunstancias en que se está viviendo o sufriendo, o dependiendo también con qué actitud tomes las cosas. En las cosas espirituales, por ejemplo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la Biblia, el tiempo de la oración, el tiempo del camino de la vida cristiana, según la actitud que tengas en ello, también lo puedes vivir lento o rápido. Para quien tiene una vida espiritual,
cuando está en la iglesia, cuando está en la oración, cuando está en la lectura, pues el tiempo, hermanos, puede pasar muy rápido. Pero para los que tienen una vida carnal, para los que tienen una vida que no se esfuerzan en las cosas de Dios, en la iglesia, hermanos, el tiempo pasa lento, lento, las oraciones se alentan, el pastor que está ahorita hablando ya se tardó, ya estás viendo tu teléfono, a ver a qué hora se calla, pero hermanos, eso depende de la actitud. Y el tiempo te aseguro que sigue siendo el mismo. Pero eso también tiene que ver con la actitud que tú tengas de hacer las cosas. Si las cosas de Dios se te hacen tediosas, aburridas, bueno, pues el tiempo te va a pasar lento. Si las cosas de Dios se te hacen interesantes, edificantes, el tiempo se te va a pasar rápido, hermano. Pero tú decides lento, veloz, pero el tiempo es el mismo. Pero tú decides si lo aprovechas o lo desaprovechas. Los griegos tenían dos definiciones o dos palabras para referirse al tiempo. Y estas dos palabras son kairos y cronos. Kairos significa es estar en el momento preciso, en el tiempo adecuado, en el tiempo o en el momento más oportuno. Y cronos solamente se refiere al tiempo cronológico o secuencial, como el día, que tiene 24 horas y su secuencia. La semana, que tiene 7 días y su secuencia. El mes, que tiene 30 o 31 días y su secuencia. El año, y así, etcétera, etcétera. Ya me entendiste. Pero, interesante, hermanos, la palabra cronos, como tal, no se encuentra en la Biblia para referirse al tiempo. En el Antiguo Testamento encontramos la palabra hebrea para referirse al tiempo, que es yom. Y yom define como tiempo un espacio de tiempo definido por un término asociado. Y Dios, como arquitecto celestial, es lo que, como dueño del tiempo, en la palabra yom es el tiempo perfecto de Dios. Él gobierna sobre los tiempos del hombre y sobre el cumplimiento de sus propósitos. En el Antiguo Testamento, cuando habla de esos tiempos de Dios, se utiliza la palabra yom, pero no se utiliza otra palabra. En el Nuevo Testamento, cuando habla de los tiempos, utiliza solamente la palabra kairos y no cronos, kairos. Y es importante que lo entendamos porque es la palabra griega kairos, que en su concepto del tiempo en que está escrita la frase de aprovechar bien el tiempo. Y te lo voy a volver a leer. Kairos es estar en el momento preciso, en el tiempo adecuado u oportuno. Y es importante. Y Pablo dice, aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien el kairos, aprovechar bien la oportunidad, aprovechar bien el momento adecuado que tengamos, porque los días son malos. Así que con estas palabras, ya encontrando el significado, la definición del tiempo, podemos ahora sí entender y sacar una aplicación a nuestra vida conforme a la definición bíblica, a la definición de kairos. Es importante. Pablo advirtió a los cristianos de Éfeso que miraran con diligencia cómo andaban, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Una persona necia desperdicia el tiempo, mientras que una persona sabia aprovecha bien el tiempo. Ahora, ¿en qué punto nos encontramos nosotros? Eso depende de cómo estés aprovechando el tiempo, ¿verdad? Ahora, la razón por que debemos de aprovechar bien el tiempo, pues ahí está adelante, hermanos, porque los días son malos. Vemos afuera, los días son malos, la violencia no cesa, las situaciones con la contingencia no cesan, creo que están hasta aumentando y hay peligros. O sea, los días, hermanos, realmente son bastante malos. Así que tenemos que aprovechar el tiempo. La razón Pablo también la da, porque los días son malos y eso lo podemos vivir, lo podemos palpar en estos momentos. La palabra aprovechar en griego
significa rescatar, redimir o comprar. Qué interesante porque si parafraseamos lo que Pablo en sus significados nos está mostrando, podemos encontrar teológicamente lo que significa y dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En otras palabras diríamos, comprando bien el tiempo, redimiendo bien el tiempo sería otro significado. Podemos decir que en sus significados escritos en su idioma original en el Nuevo Testamento, que es el griego, el término más preciso para traducir es de aprovechar bien el tiempo y encontrar una aplicación a mi vida en estos momentos, es tratar de rescatar de la esclavitud nuestro tiempo. Otra sería comprar o redimir la oportunidad que estoy teniendo en este tiempo. Así que es algo importantísimo, tal cual es el significado de kairos. Buscar con diligencia el tiempo o momento preciso en el cual te sientes en sintonía o alineado en hacer cualquier cosa en el momento más oportuno. ¿Y cuál sería el momento más oportuno de tu día? Bueno, hermano, pues tú lo sabes. Tú sabes el tiempo que tienes que dedicarle a una cosa. Eclesiastés nos dice, hay tiempo para todo. Tiempo de trabajar, tiempo de dejar de trabajar. ¿Cuál es el tiempo oportuno para todo? Hermano, tú lo sabes. Cualquier tiempo que se esté ocupando en algo beneficioso, en algo edificante, en algo para un crecimiento espiritual, hermano, es el momento kairos. Es el momento más oportuno. Es el momento idóneo, es el momento en que estás alineado. Y si tú te tomaste el tiempo esta mañana, hermano, de levantarte temprano, desayunar temprano, arreglarte, peinarte y entrar en sintonía con todos tus hermanos en espíritu a través de la distancia para esta enseñanza, hermano, aprovechaste bien el tiempo. O sea, aprovechaste el kairos, el momento más oportuno para entrar en sintonía con tus hermanos y con el Señor. Así que eso, hermanos, es aprovechar bien el tiempo. Y es algo muy beneficioso para todos nosotros. Así que Pablo nos dice que redimiendo el tiempo, que también significa rescatarlo. Recuerden que Cristo nos redimió a través de su sangre. Derramando su sangre redimió nuestros pecados. En otros pasajes dice que el Señor nos compró por precio, nos redimió. Así que el concepto es correcto. Y si nosotros redimimos bien el tiempo, porque los días son malos, aprovechamos que podemos sacarle el máximo jugo, el máximo provecho, el máximo fruto al tiempo que se nos está permitiendo vivir en casa. Ahora, Pablo añade aún a la carta de los Corintios, no solamente que los días son malos, sino que en 1 Corintios capítulo 7, versículo 9, 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, 7:29, nos dice la palabra de Dios. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Fíjense, no solamente son malos, sino que Pablo acá a los Corintios les dice que aparte de malos, el tiempo es corto. Aparte de que los días son malos, son muy cortos. Entonces, ¿cómo debemos de aprovechar el tiempo si la Biblia nos está diciendo que nuestros días son cortos y aparte malos? ¿Cómo lo estás aprovechando? El tiempo corto, aquí en Corintios, significa, en su raíz etimológica griega, significa como algo que se enrolló, algo que se acortó, algo que se comprimió. Entonces, el tiempo es una bendición que Dios nos da. Pero conforme a lo que estamos viviendo, esta cuarentena, el tiempo, según tu actitud y las circunstancias que te está tocando vivir esta cuarentena, tu hermano decide cómo lo estás aprovechando. ¿Te va a pasar rápido o te va a pasar lento? Eso es conforme a las circunstancias y tu actitud. Y Pablo es lo que nos está diciendo con diligencia: mira cómo andas, mira cómo lo aprovechas. No seas necio, ¿sí? No sigas desperdiciando tu tiempo. Aprovéchalo bien como una persona sabia. Si tú vas a la Biblia,
para buscar sabiduría, bueno, hermanos, encontrarás que Santiago capítulo 1, versículo 5, precisamente nos dice, ¿le falta a alguien sabiduría? Pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. A Dios le agrada que le pida sabiduría, hermano. ¿No sabes cómo aprovechar el tiempo? Busca sabiduría en la Biblia, pídesela a Dios a través de la oración. Estás aprovechando el tiempo en todo momento. Así que, ¿cómo aprovecharemos bien el tiempo si no tengo nada que hacer? Bueno, hermanos, Salmo 90, un salmo que ahorita se está utilizando de una manera increíble. El salmo más usado, más leído, más predicado en estos días de angustia es el Salmo 90, y con justa razón. Pero quiero que vean el Salmo 90, el versículo 12 solamente. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que son malos y son cortos. Y dice, y que traigamos al corazón sabiduría. ¿Quieres tener sabiduría en tu corazón, mi hermano, mi hermana? Bueno, Santiago te da la respuesta. Pídesela a Dios y te la va a dar abundantemente y sin reproche. Y una de las mejores maneras de contestar la pregunta de ¿estás pasando el tiempo? ¿Estás aprovechando bien el tiempo en esta cuarentena? La mejor manera de contestar es que analices tu vida. Yo te invito, hermano, a que en estos momentos, ya teniendo el concepto del tiempo bíblico, son días cortos y son días malos, pero son días de bendición, porque el Señor te dice que los aproveches bien. Y tal vez no lo habías visto de esta manera, pero te reto, hermano, a que veas de esta cuarentena, este confinamiento, como una provisión de Dios. Y ve si estás aprovechando bien ese tiempo que el Señor te da. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo poder entender en mi cabeza que esto, donde estoy padeciendo confinamiento, aburrimiento, me están dando ansiedad y no sé qué tantas cosas, cómo puede ser una provisión de Dios? Hermano, si tú ves las cosas con ojos espirituales, y como dice la carta a los Colosenses capítulo 3, tú tienes que ver, hermano, las cosas como el Señor las está poniendo, como una provisión. Tienes que abrir tus ojos a la verdad, a la realidad. Y lo que estamos viviendo, hermano, sí es una provisión de Dios. Y no estoy hablando porque muchos van a decir, ¿cómo crees? Mi familiar, mi esposo, mi amigo está contagiado y está sufriendo en el hospital. ¿Cómo es una provisión? Yo lo sé, hermano, y no me refiero a eso. Yo me refiero a que el tiempo que te queda, el tiempo que estás en casa, el tiempo que estás guardando, ¿lo estás aprovechando? Yo te reto a que tú analices tu vida como un antes y un después de esta cuarentena. Quiero que veas muy en el fondo de tu ser, con honestidad, que evalúes con honestidad tu antes y tu después de esta pandemia. Si la logramos pasar, por supuesto. Quiero que analices cómo estás delante de Dios. Analiza cómo cuidas o cómo descuidas tu relación con Dios en esta pandemia. Dice Romanos 8:28 que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esta cuarentena, si ves las cosas con ojos espirituales, podrás ver que sí es una provisión, pero en el sentido en que te lo voy a explicar en estos momentos. ¿Qué tanto estás renovando tus pensamientos a través de aprovechar bien el tiempo que Dios te ha dado a través de esta cuarentena? ¿Cómo está tu lectura? Analiza cómo era tu lectura antes de esta cuarentena y cómo va a ser después de esta cuarentena. Después de esta cuarentena, mi hermano, mi hermana, ya la vida no va a ser igual. Nada va a volver a ser igual como lo fue antes de esta cuarentena, de esta pandemia. Ni la economía, ni las naciones, ni los gobiernos, ni la educación, ni la vida misma. Analiza cómo estás aprovechando el tiempo. Te estoy diciendo en esas situaciones, cómo estás aprovechando el tiempo. ¿Tus pensamientos los estás renovando o siguen siendo pensamientos necios? Tu lectura, tu oración, ¿cómo era antes? ¿Cómo es ahora?
¿O cómo va a ser después? ¿Cómo compartía su palabra con otras personas antes de la cuarentena? Y ahora, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Estás reflexionando para poner en primer lugar tus metas espirituales sabiendo que los días son cortos y además son malos? ¿O seguirás buscando solamente seguir en tus metas personales, profesionales o sentimentales? Y no estoy diciendo que sea malo, sino que ahora con un conocimiento divino tienes que renovar un entendimiento, porque antes se desperdició mucho tiempo sin hacer las cosas espirituales que le agradan a Dios. Y ahorita, como estamos siendo privados de momento, ansías volver a tener esas oportunidades, esos tiempos de compartir la palabra de Dios como antes. Así que analiza, te invito a que lo analices. En el mundo ya no va a ser lo mismo, hermano, sabiendo que el tiempo se acerca y que ya tienes un conocimiento del cual vas a tener que dar cuentas. ¿Cómo va a ser ese pensamiento ahora? Aprovechar el tiempo de una forma práctica en la vida diaria, pues también es que ahora tienes más tiempo con la familia. Hay un tiempo para platicar con tus hijos, con el cónyuge, que no tenías antes, cuando te la pasabas horas y horas y horas en el trabajo. Ahora hay más tiempo. ¿Por qué no lo aprovechas de esa manera? De una manera práctica. Practica con tus hijos, dales consejos, instrúyelos, motívales, instales a seguir sus sueños y sus metas profesionales, pero aún más las espirituales. Los hijos, hermanos, ahí están. Tienes el tiempo para hablar con ellos, para educarlos y prepararlos para lo que se viene después de la pandemia. Porque aún falta, hermanos, aún faltan muchas cosas que vivir. Y con respecto al cónyuge, hay que renovar nuestra relación matrimonial. ¿Cuánto tiempo tenías antes de la cuarentena de no sentarte tantas horas con tu pareja a platicar? ¿Te acuerdas de qué color eran sus ojos? Es el momento de que se los veas, ¿verdad? Porque posiblemente no te acordabas. Y yo sé que cuando hablamos del cónyuge podemos hablar libremente, ¿verdad? Tenemos esa confianza. Pero es una realidad, mis hermanos, porque antes de la cuarentena, pues nuestra esposa no recordaba tampoco nuestros ojos. Solo recordaba nuestro ceño fruncido, ¿verdad? Enojado y nuestra frente arrugada, fastidiada. Así como nosotros solo recordábamos su boca como gotera continua, ¿verdad? O sea, es lo mismo. Pero ahora no nos tenemos la oportunidad para ver otro tipo de cosas. Recordar viejos tiempos, revivir el amor, revalorar todo lo que han logrado, todo lo que han sufrido para tener las cosas que hoy están disfrutando en su hogar, sean materiales, sean emocionales y sobre todo las espirituales. Es el momento, hermano. Tienes tiempo, aprovéchalo. Es una manera de aprovechar bien el tiempo en estos momentos difíciles. Recordar los momentos buenos y los malos de la vida que han fortalecido el amor, y valorar a nuestros cónyuges, hermanos, es algo que tenemos que hacer. Revivir ese amor que a lo mejor antes de la cuarentena se estaba yendo, se estaba enfriando. Es momento de revivirlo ahora que tenemos tiempo. Y también pues aprovechar el tiempo aprendiendo cosas nuevas juntos, como familia. Hoy que tenemos al alcance la tecnología, bueno, pues podrás encontrar en las redes sociales infinidad de tutoriales para aprender cosas en familia, pero cosas buenas, hermanos, cosas que aprovechen bien el tiempo, cosas que tengan que ver con el arte, con la cultura, con la música que dé vida, no que dé muerte, porque hay música que pues, lamentablemente está nefasta, pero música que dé vida. Y cocina para algunos que necesitan, el hombre, la mujer. También, hermanos, hay tutoriales, o sea, son cosas prácticas para aprovechar bien el tiempo, pero sobre todo, mi hermano, te invito a que medites bien quién serás tú, personal, como persona, como oveja del Señor, como siervo de Dios. ¿Cómo vas a ser tú después de la cuarentena? ¿Qué es lo que vas a hacer?
¿Qué estás haciendo en estos momentos de confinamiento? ¿Estás aprovechando bien los días porque son malos? ¿O después que se termine esta cuarentena, todo va a seguir como si nada hubiera pasado? Tristemente he escuchado que, sobre todo en los más jóvenes y en los no tan jóvenes, he escuchado que terminando la cuarentena, lo primero que van a hacer es que se van a poner una guarapeta de primera, que se van a ir a esta playa, que se van a ir a este viaje, que se van a ir a otro lado y que van a festejar, porque fueron tantos días que se les privó que esa es su manera de festejar. Pero tú y yo, hermanos, somos hijos de Dios. ¿Cómo vas a hacer tú después de esta cuarentena? ¿Vas a ir a arrodillarte y a unirte al mundo y sus placeres carnales? ¿O cuando ya podamos reunirnos en nuestra iglesia vas a ir de rodillas a agradecer con toda convicción, con toda fe, con toda humildad, que gracias a Dios te rescató y te salvó de esta cuarentena? ¿Cómo vas a aprovechar ese tiempo? Ese es el punto, hermano. Quiero que analices tu vida. Quiero que veas cómo estás aprovechando el tiempo ahorita. Y que analices, hagas un análisis interno de cómo eras antes de la cuarentena y qué vas a hacer después de la cuarentena. Porque si no vas a aprender nada, hermano, de este confinamiento, de este sufrimiento, hermano, déjame decirte una frase. Quien no aprende nada de la historia está condenado a repetirla. Así que si tú no quieres volver a sufrir lo que estás sufriendo en esta cuarentena, más te vale ir a aprender lo que estás ahorita en las cosas del tiempo. Más te vale ir a aprender a no desperdiciar tu tiempo. No desperdicies tu juventud, tu amigo joven que me ves. Hay muchas cosas por delante, no estás perdiendo el tiempo, aprovéchalo. Y las personas ya no tan jóvenes, ¿qué estás haciendo ahorita para aprovechar el tiempo para que el día de mañana tengas una vejez más tranquila? Y los de la tercera edad, mis amados, con todo respeto, analicen su vida, qué tanto pudieron aprender, qué tanto desperdiciaron, pero que hoy, gracias a sus experiencias, a su sabiduría a través de los años, pudieran bien compartirse entre los jóvenes y los no más jóvenes todo lo que es aprovechar bien el tiempo. Es verdad que nadie experimenta en cabeza ajena, pero con estos consejos que ahora tenemos el tiempo para darnos entre todos, entre familia, por el confinamiento, pudiéramos aprovechar bien el tiempo para que muchas personas que vienen detrás de nosotros no fracasen, sino que tengan victoria. Pero eso, hermanos, también son decisiones personales. Para terminar, hermanos, solamente quiero decirte una cosa. ¿De verdad valorarás más las cosas que de momento está siendo privado? Por ejemplo, la iglesia. Y no me refiero a la iglesia de tus hermanos, porque la iglesia somos nosotros, sino me refiero al templo donde normalmente nos reunimos. ¿Lo vas a valorar? ¿Vas a valorar el ver, el tener el privilegio, el gozo que te daba ver a tus hermanos domingo a domingo listos y dispuestos para alabar y glorificar a Dios? Tenemos que valorarlo, porque aún, mis hermanos, después de esto, si Dios lo permite, también, hermano, las reuniones en la iglesia ya no van a ser lo mismo. Y no estoy hablando de una manera pesimista, sino que posiblemente debido a estas situaciones las cosas van a cambiar, pero no se van a perder, pero sí van a cambiar. ¿Cómo las vamos a valorar? ¿Cómo vas a valorar todo eso? Comprenderás que este momento de crisis Dios te está permitiendo vivirlo para que al final de todo esto seas una persona diferente, seas una persona más espiritual y que ya no seas esa persona que desaprovecha el tiempo que se les da. Son cosas que tenemos que valorar. Busquemos encontrar, mis hermanos, el contentamiento en lo que sí tenemos. ¿Y qué sí tienes en estos momentos? No tienes libertad, no puedes salir a la calle como antes, no puedes vacacionar, no lo puedes hacer. Pero, ¿qué sí tienes en casa? Bueno, hermano, tienes tu casa. Es una bendición de Dios. Pablo también nos dice en sus cartas a los tesalonicenses que tengamos contentamiento con sustento y abrigo.
Y ahí también está el contentamiento. También, hermano, pues tienes tus hijos, tienes tu familia, tienes salud. Si es el caso, dale gracias a Dios. Y sobre todo, tienes mucho tiempo para disfrutar de tu familia. Tienes mucho tiempo para aprovechar bien el tiempo. No vivas tan aprisa, hermano. Si vives aprisa, te cansarás más rápido. Pero si vives de una manera correcta, sabia, vas a aprovechar bien tu tiempo. Y a cada hora le vas a sacar fruto, a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, en el día, vas a aprovecharlo al máximo. Pero eso también depende de cómo lo estés aprovechando. Así que tenemos, hermanos, sobre todo para disfrutar en ese tiempo a un Dios vivo, a un Dios amoroso, a un Dios que está con nosotros. Porque si tú crees que esta cuarentena a Dios lo agarró desprevenido, estás muy equivocado. Hermanos, esta cuarentena, si la estamos viviendo, si la estamos padeciendo, es voluntad de Dios. Pero también quiero que sepas que la voluntad de Dios en esta cuarentena es que Él no te va a dejar solo. Y Él te va a sacar adelante. Solamente tienes que poner tu fe, tu confianza solamente en el Señor. Y cada minuto del día, cada hora de esta semana, aprovecha bien tu tiempo. Platica con el Señor, habla con el Señor, pídele al Señor lo que necesitas y el Señor va a obrar. Pero también, mis hermanos, esto el Señor te lo permitió vivir, te lo permitió padecer, porque también quiere ver tu resistencia. Y recuerda, hermano, que la vida cristiana no es quien llega más rápido, sino es que el que más resiste en la carrera. Y el que resiste en la carrera es el que va a llegar a final término, es el que va a llegar a la meta. Y es el que va a obtener la victoria después de esta cuarentena. ¿Qué vas a hacer con ello, hermanos? Pues eso depende de cada quien. Ahora, pues, hermano, solamente me resta decirte que hay que orar para que Dios nos ayude a aprovechar bien el tiempo, como tanto en el trabajo como en el confinamiento en que algunos están. Aprovecha bien el tiempo de vivir con sabiduría, aprovecha bien el tiempo de vivir como sabios cada día, cada hora, cada momento que Dios te da con tu familia, cada momento que tienes en tu trabajo. En esta contingencia, hermanos, es un tiempo de contentamiento. Aprovechémoslos bien el tiempo para valorar lo que Dios sí nos ha dado y no lo que el hombre nos está privando afuera. Así que nuestros amados hermanos, nuestras amadas familias, es lo que debemos de aprovechar. Así que, hermano, ¿cómo vas a aprovechar el tiempo hoy? Después, quiero que pienses cómo estabas antes de esta predicación y qué es lo que vas a hacer después de esta predicación. Así que, mi hermano, mi hermana, te invito a que medites bien tu tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Y por cierto, vamos a aprovechar bien el tiempo haciendo una oración. Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro para que hagamos una oración. Señor y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, el cual lo hemos aprovechado de la manera más inteligente, más sabia. Y te pido, mi Señor, que tu Santo Espíritu nos siga llenando con ese gozo a pesar de la distancia, que nos sigas usando, Padre eterno, para llevar la palabra, para que aprovechemos el tiempo en todo momento, que nos veamos, sea mucho, sea corto, expresarnos palabras de alientos, palabras de amor, y utilizar todos los medios posibles, Señor, para que sigamos adelante. Y en esta pandemia, pues no sea un freno para nuestra vida espiritual, sino que la brinquemos, la superemos con el poder de tu Santo Espíritu, y nosotros en esforzarnos en encontrar un contentamiento, aprovechando bien el tiempo. Y si encontramos el contentamiento, no vamos a vivir de una manera ansiosa, de una manera triste, de una manera aburrida, sino que a todo le vamos a encontrar un propósito. Y te pido, mi Dios, que en ese pensamiento nos sigas bendiciendo, nos llenes, Señor, nuestro corazón de gozo, y que, Padre eterno, nos sigas cubriendo con el poder de la diestra de tu justicia en esta pandemia. Te doy las gracias y te pido estas cosas en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Fue un placer nuevamente estar con ustedes. Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde en el Señor. Gracias.